Hoy es el último programa de la temporada y yo ya tengo el cocodrilo hinchable montado en la vaca del coche, pero antes de arrojarme al mar, quiero hablarte de cómo funciona la sorprendentemente de los políticos en el gobierno. Un periodista nos ha pillado cobrando mordidas, robando primarias, chantajeando a empresarios para desprestigiar a jueces y beneficiándonos de negocios de dudosa reputación. Dimito. Venga ya, hombre. ¿Multo a los corruptos? No, tengo algo muchísimo mejor. Encarcelo a los periodistas. A Nicolás Maduro le gusta esto. El gobierno quiere multar a los periodistas que desvelen altos secretos. Y altos secretos será todo aquello que decida el gobierno. Es un círculo perfecto, un win-win. Los altos secretos se utilizan para asuntos que pueden poner en alto riesgo la seguridad nacional. Así que para facilitar las cosas, el gobierno va a decidir filtrarlo por palabras claves sensibles. Begoña es alto secreto, sauna es alto secreto, peyote es alto secreto y mordida es alto secreto. 2,5 millones de euros de multa, 2,5 millones de euros, que es lo que llevan los periodistas normalmente en el bolsillo en un día tranquilo. A partir de ahora habrá que publicar las exclusivas de forma encubierta. Una opción es dar la noticia en el tercer párrafo, porque la gente normal no pasa del primero, los políticos no pasan del titular. Y luego está Óscar Puente, que no pasa del tuit. Mira, se me ocurre otra opción, que sería publicar las exclusivas con indirectas, al estilo Gila. Alguien ha robado a alguien. A Santos Cerdán le gusta la mordidita de Ricky Martin. El último recurso para evitar la nueva censura de Bolaños es la ironía. Algo como el presidente es un político íntegro, jamás ha vivido en una casa pagada con dinero de puticlubs, siempre ha dicho la verdad y es rubio. Como os decía, este es el último programa del búnker antes de las vacaciones, porque nosotros nos vamos. Dijimos al comienzo de temporada que no nos gusta trabajar y somos hombres de palabra, no como los políticos. Pero que nadie se entristezca, porque la actualidad y el humor seguirán, porque el gobierno se queda. Como todos los años, tienen que aprovechar que tú estás en la playa con tu mojito para trabajar en los altos secretos. Esos que aparecen con letra pequeñita en el reverso del BOE del día 17 de agosto y que te enteras solo a finales de septiembre cuando te han triplicado otra vez los impuestos. En fin, nosotros volvemos tras el verano, si no nos han prohibido hablar, y ellos seguirán aquí cazando periodistas. Pero mientras tanto, brindemos por la fiesta del verano español, por la libertad de prensa y por los USBs con filtraciones escondidos en el bikini. Felices vacaciones y bienvenidos al búnker. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al búnker, y no es una semana cualquiera porque este es el último programa de la temporada. Nos vamos de vacaciones, sí, pero antes tenemos un programa muy especial. Hoy charlamos con un invitado de lujo, el escritor, periodista y director del Instituto Cervantes en Roma, Ignacio Peiró, que nos presentará su nuevo libro, El español que enamoró al mundo. Es una biografía muy personal de Julio Iglesias y es un libro del que todo el mundo está hablando. La verdad es que no es para menos, es una maravilla. Además, en el tema del día hoy nos ocuparemos, os llevaremos por una ruta festiva, espiritual y musical a través de las grandes fiestas del verano en España. Hablaremos de procesiones en el mar, verbenas en la plaza, conciertos y mucha alegría. Y como siempre, repasaremos los titulares más locos de la semana en nuestros antivirales. Loros mal hablados, mates en su propia canasta, borrachos cabreados en Ghana y un zoo para humanos que quieren ser animales. Así que ya lo sabes, tienes ahí el letrero para saber las direcciones, pero bueno, suscríbete a Popes80 en YouTube, síguenos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook, y todos los enlaces, además de la pantalla, los tienes en popes80.com. Y ahora sí, acomódate, apaga el mundo exterior y quédate con nosotros, porque aquí abajo en el búnker empieza lo bueno. ¡Comenzamos! Y ahora que los encierros de San Fermín han echado el cierre, se abre el telón para el resto. Comienza la temporada alta del folclore, la devoción, las luces de verbena en tu pueblo y las orquestas en la plaza de al lado. Los españoles tenemos la suerte de vivir en uno de los países con más fiestas populares del mundo. Cada comunidad, cada provincia, incluso cada pueblo, tiene su propio calendario festivo. Esto da lugar a millones de celebraciones a lo largo del año, muchas de ellas concentradas en las próximas semanas.
desde procesiones religiosas marineras hasta divertidas tradiciones milenarias, pasando por romerías, fiestas, carnavales, verbenas. La tradición festiva está profundamente arraigada a la cultura española. Esta diversidad tiene que ver con la riqueza histórica y regional del país, pero también con algo muy nuestro: el gusto por salir a la calle, compartir y celebrar juntos. No es solo que tengamos muchísimas fiestas, es que nos tomamos muy en serio lo de vivirlas como Dios manda. Pues este martes 16 de julio, todas las miradas van a estar en el mar. La Virgen del Carmen sale en procesión desde los puertos de Málaga, Cartagena, Santander o Las Palmas, entre cánticos, salvas y sirenas. Es una de las tradiciones más bonitas y emocionantes del verano. Pero es que además en los días siguientes seguirá siendo el centro de atención, ya que en muchas localidades la procesión, la fiesta y la verbena se celebran durante el fin de semana siguiente a la propia celebración del Día del Carmen. La siguiente gran cita del verano, ya lo sabes, es el 25 de julio, Día de Santiago Apóstol, patrón de España y fiesta de referencia en infinidad de localidades. Santiago de Compostela vivirá su jornada grande con miles de peregrinos, pero también habrá fiestas potentes en muchos rincones de Galicia, de Castilla, de Canarias, de Andalucía y de otros lugares de España. Pero quizá alguna vez te has preguntado ¿de dónde sale esta fiesta y por qué es el patrón de España? Pues tiene sus raíces en el siglo IX, cuando, según la tradición, un ermitaño llamado Pelayo vio unas luces misteriosas, algo como estrellas, sobre un monte en Galicia. Avisó al obispo Teodomiro de Iria Flavia, quien ordenó excavar, y en el lugar hallaron un sepulcro con restos que identificaron como los del apóstol Santiago. El sitio fue llamado Campus Stelae, Campo de la Estrella, origen del nombre Compostela, y pronto se convirtió en centro de peregrinación y de devoción. A partir de ahí, la figura del apóstol fue clave durante la Reconquista y se convirtió en uno de los santos más venerados en Europa gracias al auge del Camino de Santiago. Aunque su devoción ya era profunda desde la Edad Media, no fue hasta 1630 cuando el Papa Urbano VIII lo proclamó oficialmente patrón de España. Desde entonces, su festividad se celebra en todo el país, con especial intensidad en Galicia, y adquiere una relevancia aún mayor cuando el 25 de julio cae en domingo, porque eso marca el inicio del Año Santo Jacobeo. Y unas semanas después, el día 15 de agosto, es el día más grande, el día de las grandes fiestas españolas. Más de 3.000 pueblos celebran su fiesta mayor con motivo de la Asunción de la Virgen. En Madrid, la Paloma lo llenará todo de mantones y chotis. En Sevilla, la Virgen de los Reyes saldrá al amanecer. En Elche se representará el Misteri, una joya del teatro sacro. Y en cada rincón del país habrá música, bailes, dulces tradicionales, conciertos con grandes artistas, por cierto, del pop rock nacional. Tendremos reencuentros con las familias, pirotecnia, feria, cantos regionales, juegos, barracas y atracciones. Conexión de los niños con los mayores. Además de ser una suerte para todos los españoles y a contribuir sobradamente a forjar nuestro carácter, digamos, festivo, las fiestas populares de julio y agosto en España tienen también un impacto turístico importantísimo. Sirvan de ejemplo los Sanfermines de Pamplona, que atraen a más de 1,5 millones de visitantes y generan alrededor de 150 millones de euros en apenas una semana. Otro ejemplo es la Feria de Málaga, que supera el 1 millón de asistentes y deja más de 30 millones de euros en ingresos directos. Ya en el norte, la Semana Grande de Bilbao o la Fiesta de San Sebastián llenan hoteles y restaurantes con cifras similares, mientras que fiestas más pequeñas como la Batalla de Flores en Laredo o la Festa Mayor de Gracia en Barcelona revitalizan barrios y pueblos, atrayendo tanto a turistas como a los propios residentes y vecinos de la zona. Estas celebraciones no solo llenan las calles, sino que también dan trabajo a miles de personas vinculadas al sector del turismo y la hostelería. En fin, amigos, la suertecita de haber nacido en el gran país de la juerga. Conviene subrayar que algo tan nuestro como la verbena es un fenómeno casi exclusivo de España. Al menos en el modo en que lo vivimos, al aire libre, con orquesta con canciones populares, baile hasta la madrugada y espíritu de barrio o pueblo. Es uno de los rasgos más reconocibles del verano español. Así que ya lo sabes, si estás de vacaciones, consulta el programa de fiestas del lugar donde estés, porque estoy convencido de que hoy o mañana tendrás una muy cerca. Y como lo sabemos bien, en popes80.com te hemos preparado un amplio reportaje titulado España se va de fiesta, que ya lo tienes en portada, y allí te mostramos información detallada de más de medio centenar de celebraciones que no deberías perderte este verano.
La broma playera del año. Dicen que el vídeo tiene mucho tiempo, no lo sé. Aquí tienen ustedes al obrero que trabaja en la playa y persigue con la sombra de su grúa a una mujer. Pongamos mejor el vídeo para intentar evitar equívocos. La mujer tumbada plácidamente no se entera de nada, pero el resto de la playa no puede con la risa. La verdad es que es un nuevo hito en el humor de chancla y hormigón, que es uno de los que más nos gusta. Lanzan un diccionario para entender a Bad Bunny. Atención, ya hay un diccionario para entender a este cantante o lo que sea. Se llama el ABC de DTMF y explica palabras como ajorar, pitorro o stalkear. No es coña, lo ha hecho una lexicógrafa puertorriqueña. Lo que pasa es que su trabajo ha sido en vano porque, francamente, al menos aquí seguimos sin entenderle absolutamente nada. Bueno, han tenido que separar a los loros insultones. En un zoo de Reino Unido, 5 loros han sido aislados tras dedicarse a insultar continuamente a los visitantes. El problema es que se picaban entre ellos y empezaban a subir el tono como si fuera una tertulia política de madrugada. Aparte que los insultos eran bastante gruesos. Ahora están en jaulas distintos haciendo terapia de papagayo. Esta historia es fantástica. Rico, el gallo mártir. Un tribunal francés ha absuelto al gallo Rico de los cargos de cantar demasiado alto. La pena. La sentencia ha llegado después de su muerte. Sus últimos cacareos han quedado como símbolo de libertad rural, pero para entender esta noticia hay que ir al origen, ya que es el segundo macorjuicio mediático mundial a un gallo. Los dos han tenido lugar en Francia. El anterior, siempre en nuestro recuerdo, alude al gallo Maurice, del que escribí ya una columna hace unos meses, quizá la recuerdes. El chillido de Maurice comienza a las 4:30 de la madrugada y continúa toda la mañana hasta bien entrada la tarde, denunciaba entonces en una carta un psicópata que compró una propiedad en el rural francés, al lado de la casa donde ya vivía el gallo, con idea de que aquello fuese, pues no sé, como el mismo Manhattan y que los animales tuvieran botón de encendido y apagado. La batalla legal fue larga, pero puede resumirse de la siguiente manera. Un idiota denuncia a un gallo. La loca del animal convierte la disputa en una guerra civil entre el campo y la ciudad. Los tribunales y los políticos, como de costumbre, se pasan de frenada y hacen una ley para proteger como insignia nacional hasta el aroma fertilizante orgánico, y no es broma. Y el gallo, único animal inteligente en esta historia, la palma, supongo que por no aguantar a todos los demás. Un listo se forra vendiendo sudaderas y fin de la historia. En fin, señores, cosas de franceses. Borrachos furiosos en Ghana. La Asociación de Borrachos de Ghana ha convocado una manifestación por el alto precio del alcohol. Hemos venido a emborracharnos. Han amenazado con paralizar el país si no bajan los precios. Dicen que son mayoría y que tienen sus derechos. Exigen un respeto a los borrachos de bien y 3 pintas de cerveza. Algunos iban a la marcha tan serio que parecía que eran ministros en vez de chuzas. En cuanto a los otros, en fin, no recordaban a qué demonios habían ido. Tras la manifestación, se fueron a celebrarlo. De momento el gobierno no ha podido responder a sus demandas porque están esperando a que se les pase la resaca para avanzar en las negociaciones. Bueno, queridos amigos del búnker, como os había prometido, aquí está Don Ignacio Peiro. Querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido al búnker. Muchas gracias, Ichu, muchas gracias. Es una gran alegría. Yo no contaba con acabar haciendo un programa como este en Popes 80, pero, hombre, sí que podía haber pensado en que te haría una entrevista si tuviese un programa. Pero es que tampoco contaba jamás con entrevistarte sobre un libro sobre Julio Iglesias. De todas maneras, no te haré la pregunta que te hace todo el mundo, que me parece muy impertinente, que es ¿por qué escribes un libro sobre Julio Iglesias? Digo, ¿y usted por qué no se va a la mierda, no? A ver, si lo hubiese escrito sobre Alaska o Julio Iglesias. A mí me parece que encaja bastante bien. Hombre, es verdad que no te hacía con el coche lleno de discos de Julio Iglesias, las cosas como son, pero en fin, es un personaje. No tengo ni coche y creo que ya no hay discos. O sea que. Pero de todas maneras, salvando esa primera pregunta, que a mí ya te digo, me parece impertinente y me sorprende que te la hayan hecho en todas las entrevistas. Dime una cosa que sí me interesa. ¿Tú sentías una atracción, en fin, por el personaje muy anterior a esta, no? No física, pero sí, para mí, digamos, en la vida, él fue un descubrimiento tardío y precisamente quizá por ser descubrimiento, aunque había a la vez estado allí siempre, bueno, pues eso
hubo un momento en el que él, habiendo existido siempre, cobra sin embargo de alguna manera relieve ante mis ojos, o empiezo a decir, anda, este tipo no es solamente como una especie de roca que está ahí, sino que canta, baila, gesticula, se mueve. Y entonces, pues en efecto, yo tenía algún disco que me hizo compañía en algunos viajes y dije, anda, pues de alguna manera es una cosa ligera, desenfadada, divertida, sin ninguna... En lo suyo, es decir, en todo lo que nos falta, que es ausencia de pretensiones y ligereza, era bastante bueno. Hay que decir, porque no lo hemos dicho, pero bueno, en fin, que estamos hablando del español que enamoró el mundo. Pero, Ichu, y además, bueno, es que es alguien, pues claro, que es de un mundo que no es absolutamente lejano al mío, de un mundo que me sentía de alguna manera capaz de contar, más por la parte de Madrid que lamentablemente por la de Miami, ¿no? Pero bueno. Pues esto, digo, que estamos hablando del español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias, cuya principal característica la acaba de decir el propio autor, es que es un divertimento, es un libro muy divertido. Aquí no sé, el que espere una biografía de Julio Iglesias se va a llevar mucho más, y el que espere un libro sobre cualquier cosa con el que pasar un rato estupendo este verano se lo va a llevar, pues yo me lo he pasado pipa, me lo he ventilado en 4 días, Ignacio, estamos en el récord, ¿eh? Muchas gracias. En solo 3 semanas me lo he terminado. No, es que es muy divertido, se lee muy bien. Pero bueno, sobre todo es esto lo que te quería decir, es que a explicarle un poco a la gente que no es una biografía, porque no lo es tampoco, ¿no? O sea... Bueno, quiere ser una crónica, ¿no? Hay gente que me pregunta, ¿por qué una vida de Julio Iglesias? Hombre, pues porque... bueno, quiere ser la crónica, la narración de una vida. Quiere ser la narración de una vida que no es cualquier vida, sino que es la vida de una de las vidas más divertidas que ha podido tener un español o no español el último siglo, realmente, ¿no? O sea, díganme ustedes, españoles con una vida más relevante y a la vez divertida que Julio Iglesias, pues no salen muchos. O sea, Leopoldo Calvo Sotelo, perdón, no. Manuel Fraga Iribarne, no. No, que te he oído decir que es otra... con esa proyección internacional, ¿no? Que te he oído decir que la de Manuel Fraga es otra biografía que te apasiona, ¿eh? Ojo ahí. Bueno, me apasiona, pero claro. O sea, igual que, por suerte, pues con un libro de Julio, pues he ido a muchos sitios, tal, pues seguramente con la biografía de Manuel Fraga solo me llamarían del casino abulense y cosas así, que está muy bien, pero... Eso es verdad. Además, ha caído en un momento estupendo. Claro, aquí uno de nuestros colaboradores en Popes 80 me ha pedido, pregúntale a Ignacio estas cosas, que es el que Juan escribió un artículo estupendo el otro día sobre tu libro. Una de las cosas es, me ha dicho, pregúntale por favor por Al partir un beso y un Cartier. Creo que tenemos que hablar de esto. Bueno, claro, dices sobre lo que había, ¿no? Que él pues a cada amiga con la que estaba, pues había un momento, hacía como Pepe Bono en los pueblos, ¿no? De Castilla-La Mancha, él iba a Salobre, Albacete, y decía, pues muchísimas gracias, ¿cómo me tenéis aquí? Se cogía el reloj, costaba 5 euros que llevaba, y decía, tomad, ¿no? Para darles algo suyo. Bueno, pues el reloj se lo acababa, tenía 48 en el coche, ¿no? Relojes. Pues Julio decía lo mismo, pero bueno, claro, siendo quien era, pues les daba un cartel diciendo, mira, Lucinda, mira tal, lo nuestro pues no puede ser, ha sido maravilloso, pues ya sabes, si soy un hombre, ¿qué tal? Toma, te llevo esto que llevo conmigo para que tengas un recuerdo hermoso de mí, y es eso. Y luego la tontería de Al partir un beso y un Cartier, es porque realmente lo más divertido del libro es elegir los titulitos estos de los capítulos. Que están genial, o sea, están muy divertidos. Eso es de lo más divertido del libro, sin duda. Me preguntaba yo, leyendo todo esto, que es verdad que hay una parte de Julio de la que no se suele hablar, y es del Julio como tío con visión empresarial, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo como una figura pues, de la música, del artisteo, del famoseo, pero realmente durante toda su vida ha sido un lince, ¿no? Para forjarse en lugares donde nadie había llegado antes y de una manera que nadie había llegado antes, ¿no? Bueno, absolutamente. Quiero decir, él tenía que ser una persona con un carácter ya muy emprendedor y muy
Bueno, digamos, él es verdad que lleva de alguna manera su carrera como una empresa, ¿no? Desde el principio, él sabe guionizar muy bien, entiende también algunos por pura intuición y también porque estaba muy bien asesorado, estuvo muy bien asesorado muchos años, entiende algunos rudimentos de lo que hoy llamaríamos marketing personal y demás, que va a aplicar con fidelidad, pues siempre tener novedades que ofrecer, por ejemplo, y luego ir tomando riesgos, ¿no? Realmente con mucha, casi voracidad, él no descansa y aprovecha Eurovisión para, por ejemplo, grabar en 1000 idiomas y casi colarse, ya que tenía la puerta abierta y le habían visto en muchos hogares de Europa, pues meterse en más hogares aún, recorrer todo el territorio nacional en verano, en unos bolos a veces un poco tremendos, para precisamente pues ir generando público, etcétera, y luego eso ocurre hasta que se va a Estados Unidos, que es verdaderamente el golpe de ambición, digamos, fundamental y lo que determina de alguna manera el éxito tan apoteósico que iba a tener, un éxito tan apoteósico como apoteósica había sido la apuesta, y de hecho desde el principio, ¿no? Desde que se proyecta en los cines La vida sigue igual, esa película Engendro, en la cual, bueno, él de alguna manera parece que, bueno, guioniza su vida ya desde el inicio para que sea un accidente y no una tumoración la que le tiene prostrado mucho tiempo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese momento y contratando unos cuantos actores para que armen jaleo y parezcan fans enrabietados, ¿no? Digamos, en pleno celo, pues ya desde ese momento pues ya lo lleva, ¿no? Pues desde un punto de vista de la mercadotecnia de la publicidad muy bien. Curioso porque leyendo el libro recuerdas un poco que quizá Julio es un poco quizá nuestro mejor producto, nuestra mejor marca España exterior en muchos aspectos, evidentemente no en todos, pero sí que es cierto que representa quizá una idea de España que hoy no existe, o por lo menos no podría existir, ¿no? Yo creo que todavía esto sigue siendo así, no sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, de alguna manera hay un momento en el que Julio Iglesias, en un país que había estado muy encerrado en sí mismo, con Franco, pero también desde antes, él es una de las personas que dan al mundo una visión atractiva de España, una visión joven, una visión abierta, moderna, atractiva, ¿no? Otra persona es el rey Juan Carlos, otra muy destacada en el mundo anglosajón es Severiano Ballesteros, que ese es otro tipo que también tendría una buena, bueno, explicar, ¿no? Lo que fue Severiano, pues seguramente merecería también un librito. Sí, sí. Entonces, él es de los primeros, y además esto se recibe muy bien porque la gente no tenía una especial ni conocimiento y sobre todo de España, ni tenía la menor esperanza en que todo lo que estaba haciendo España saliera bien, ¿no? Ese proceso de transición saliera bien. Entonces, al ir saliendo bien, pues fue recibido aún con más éxito. Entonces, bueno, en el que encarna también esas esperanzas jóvenes del país, bueno, pues luego va a estar metido en cuestiones un poco de lo que llamaríamos extractivas, ¿no? De administraciones públicas, de Galicia a la Comunidad Valenciana, ¿no? Y demás. Nunca, es cierto, que siempre con la cautela, ¿no? Así un hombre con un instinto para el dinero, con la cautela de salirse antes de pringarse, ¿no? En buena parte. Quiero decir que en el paseillo del Escorial de la boda de Ana Aznar estaba ahí Julio Iglesias. Es sorprendente porque además, bueno, hay quien piensa que está ya más valorado fuera que en España, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con esto, a pesar de que está muy valorado fuera, ¿no? Pero es cierto que quizá también por no vivir en España y no estar en España, parece un personaje que ha quedado, no voy a decir como si estuviera muerto, pero parece que ya es un tributo a sí mismo, ¿no? Como alguien que ya no está entre nosotros.
Bueno, él lleva, date cuenta, desde que él toca techo internacionalmente, eso ocurre hace 40 años. Claro. O sea, él estaba cantando con Ronald Reagan en la Casa Blanca y delante de Mitterrand hace 40 años. Entonces, desde entonces, como si sueltas una paloma aquí, pues se va dando contra el techo, pero ya no sube más. Entonces es muy difícil gestionar eso, más aún cuando tampoco eres un tipo, no eres un Leonard Cohen, no eres un Bob Dylan, alguien que diga, bueno, o Paul Simon, ¿no? Que diga, sí, voy a estar 5 años investigando ritmos tropicales o ritmos africanos para ver, ¿no?, esta inquietud musical que tengo, como no, el no así. Sí, entonces, bueno. Entonces, hombre, yo no creo que en España, como se puede decir, no hemos sido, o sea, nadie ha sido poco generoso con como decir que la vida ha sido pues tacaña con Bill Gates, ¿no? Pues la gente hemos sido absolutamente generosos, y yo creo que todo esto de los memes no es más que una muestra de afecto. Quiero decir, la gente no manda... Sí, es cierto. No manda memes de Pol Pot, ¿no? La gente manda memes de alguien que le hace la vida como feliz, ¿no? Además es que es el rey del meme, ¿eh? O sea, quiero decir, es el meme que más une a todos los españoles ahora mismo, o sea, no... Bueno, absolutamente. Cada mes de julio es una fiesta en Twitter, vamos. Pues te iba a preguntar por el episodio de la venganza del mayordomo. También porque me parece interesante, tú conoces, creo que también como yo, la figura del negro, del hombre que escribe en segundo plano para otro, en fin. En el caso de esta visión, ¿no?, sobre Julio, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿lo ves realmente como una traición? ¿Lo ves realmente como que el señor en la vida escribió absolutamente nada y se lo dieron hecho? ¿Cómo puedes explicar la historia? Bueno, a ver, Julio Iglesias ha sufrido muchas deslealtades, quizá, hombre, por eso de que el mayordomo del actor pues parece un gran clásico, ¿no? Sí. Dicho esto, él es verdad que tuvo, en fin, que publicó un libro, lo cobraría y demás, pero en fin, que fue con la cara por delante, ¿no? Digamos, sí. O sea, realmente una barbaridad, realmente. Un libro muy insultante, ¿no? Tanto que, digamos, lo que puede tener de bueno, o sea, solo con rebajar el 8% hubiese ganado otra credibilidad, ¿no? Habría que un pase, ya, coño, críticas hasta Chabeli, que era una niña de 8 años. Pues, chico, es que el problema, a ver si no va a ser él, a ver si vas a ser tú, ¿no? Sí, eso pasa a veces, ¿no? Y casi describe más al que lo hace que al que intenta dañar, ¿no? En efecto, en efecto. De todas maneras, probablemente esto es una de tantas cosas que contribuyen a reforzar el mito, ¿no? Porque es cierto que ahora se ha visto en muchos grupos importantes, no son realmente un grupo ya consolidado hasta que no sufren la gran tradición, bien sea del contable, bien sea del manager, en fin, lo hemos visto en mogollón de grupos. Julio Iglesias no podía ser menos, claro. Sí, eso es verdad, y luego, claro, ha tenido eso, pues ese comportamiento clásico, ¿no?, del artista, el cual lo único que le interesa es su propia carrera y es su propio éxito, y todo lo demás, eso incluye lealtades profesionales, amistades, afectos, todo lo demás queda en un segundo plano, ¿no? Entonces, bueno, la gente pues no siempre acepta eso, claro. Hay que decir que para escribir este libro has leído todo lo que había de él, me imagino, y habrás tenido que documentarte un montón. Pero no has tenido contacto con él para hacerlo, ¿verdad? Mucho no, yo no, porque bueno, yo escribí 2 veces, dejando pasar un poco de tiempo para informar del proyecto por si querían colaborar, pero no recibí respuestas. Solo cuando se publicó el libro ya se puso en contacto conmigo el manager, muy bien, que estaban muy agradecidos, muy sorprendidos, ¿no? El libro predominantemente, yo creo que la mirada es predominantemente afectuosa, y sí. Luego, por otra parte, claro, quiero decir que Julio Iglesias se ha encargado de eliminar la posibilidad de hagiografía él mismo, ¿no? Pero además de eso, pues estaban muy halagados, porque es un libro que ha salido pues
en la portada del Babelia, digamos, pero también en el Pronto, o sea, en sitios también donde él no ha tenido, no ha solido ser tratado. Entonces me dijeron que me iba a llamar, yo perdí el teléfono, no sé si nunca se me llamó, etcétera. Hoy mismo he recibido una llamada de teléfono de un sitio extraño, pero no lo he cogido porque era Polonia. Entonces digo, cojones. O sea, en Polonia no hay mar Caribe. Es verdad que él ha estado construyéndose un barco en unos astilleros polacos, entonces quizá... ¿Ah, sí? Pero... entonces, a lo que iba es que... Bueno, no, pero vamos, que de todas maneras, yo lo que no quería era escribir al dictado de nadie, ni tener que someter ningún manuscrito a corrección, ni a este tío quitarle de aquí tanto, ni hoy este adjetivo no, ni cómo dices esto de mí, cabrito. Claro, yo no quería un libro de ese tipo, ¿no? Que está bien que lo haga, pero yo lo que quería es un libro, al final un escritor que lo quieres de alguna manera hacer literatura. Yo lo que quería era llevar a la literatura a Julio Iglesias, no ver si en la pista número 4 del disco México Lindo, ¿sabes? El baterista, me encanta decir la palabra baterista, Sí. El baterista pues se había fumado un porro. ¿Sabes qué pasa? Que esto está muy bien porque el resultado es que es un libro de Ignacio Peiró sobre Julio Iglesias, no un libro de Julio Iglesias que ha escrito Ignacio, que es para mí una diferencia que se nota y se disfruta, porque es lo que dice, está escrito con total libertad, lo cual te permite además también tratarlo con mucho sentido del humor, porque es que es muy divertido el libro, quiero decir, al final... Hombre, a la vez quiero decirte que es una vida de Julio Iglesias, que tienes que, o sea, que quiero decirte que si tú eres un señor que llega de Marte o eres un señor que lo ha seguido, que lo conoce bien, aún así vas a leerlo todo y es serpiente y está, en fin, no es un ensayo sobre Julio Iglesias, es una vida. No, pues esto es estupendo. Yo te voy a preguntar por otro libro, ya que estamos. Otro libro que disfrutamos mucho todos los que tenemos habitualmente. ¿Te suena, no? Es tuyo. Sí, bueno, sí, como si lo hubiera escrito yo. Bueno, ya sentarás cabeza. Es esta primera parte de los diarios. La verdad es que quería preguntarte de aquí dos cosas. La primera es... porque no he tenido ocasión de preguntártelo antes, también te lo digo. ¿Qué tal las reacciones de todos los personajes que divertidamente aparecen en estos diarios? Las reacciones en general han sido buenas, todo el mundo se ha encontrado, se ha visto reflejado. Bueno, tampoco cito tanta gente y bueno, yo creo que esto cuando... Hombre, yo no voy a hacer sangre, en unos sitios hago más, pero... bueno, el libro es obvio, la prosa siempre tiene que tener un poco de filo, pero no, yo realmente no he visto ninguna bomba al salir de casa. Tampoco es que yo creo que tampoco o sea, no es, quiero decir que podría ser mucho peor y de hecho tú lo sabes perfectamente. Es decir que no, lo que pasa es que bueno, es verdad que cuando escriben sobre uno, y esto también me pasa a mí, pues siempre es tu piel, ¿no? Y oye, tocan la piel, pues les llama la atención, ¿no? Pero bueno. No, y otra cosa es que cuando publicabas esto, hablabas de que ya tenías planes para publicar los siguientes. Yo no quiero estropearte aquí las exclusivas que tengas que reservar, pero ¿qué planes hay de los siguientes? Porque claro, aquí nos hemos quedado muchos con ganas de lo siguiente ya, o sea, esto te engancha. Bueno, yo lo tengo ya dentro de, si no es este, será el siguiente, lo voy a seguir. ¿Y qué año coge? Porque esto es 2006, 2011. Pues lo que tengo que ver es si coge toda la vida que llevo, que voy en Moncloa o solo la mitad de momento. Yo creo que iré por toda, pero ya veremos. Irás por toda. O sea, del 2012 al 2017. Qué bien pinta esto. Me decías que el otro día presentaste el libro en Roma, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, bueno, va a salir en italiano, ha salido en portugués, va a salir en italiano, va a salir en francés. Entonces, bueno, resulta que en italiano pues todavía no es, lo he presentado en español a la Embajada de México porque me invitaron muy amablemente y bueno, fue muy bien, para mi sorpresa.
Es que esto era otra cosa que te iba a decir. La proyección internacional del personaje hace que el libro tenga una gran proyección internacional también. O sea, que esto es un tema Sí. que me imagino que ya lo habías pensado antes, ¿no? Bueno, no lo sé. Sí, bueno, no, realmente esto nunca se sabe, ¿no? Pero estoy contento porque a mí me han traducido antes de este. Pues yo hice un libro muy grande de un diccionario de cultura inglesa muy grande, un diccionario Mira, sentimental de cultura inglesa que se llama Pompa y Circunstancia y es en justo, efecto, y además es muy halagador que lo tengas justo lo así tenía como aquí. de combao, ¿no? Bueno, Te ha pues hecho un desastre. han hecho una versión como de la mitad para traducirlo en italiano y lo han traducido el Julio Iglesias al portugués y el mismo traductor al portugués del Julio va a hacer una versión de este libro de Pompa y Circunstancia en portugués. O Qué sea que bueno. bien. Qué maravilla, qué bien estamos. Oye, no nos queda mucho tiempo, pero sí quería preguntarte, has estado unos cuantos años en Londres, en el Instituto Cervantes, ahora estás en Roma, en el Instituto en Roma. Conociendo tus costumbres y tu amor a la patria, no sé qué tal llevas lo de vivir fuera de España. ¿Estás feliz? ¿Tienes ganas de volver? Bien, yo estoy bien. La patria ya se sabe que va por dentro, ¿no? Bien. Esto, y esto además es un aliciente para escribir. El estar moviéndose, el estar viajando, el estar en otros sitios, te resulta más fácil escribir así. No te sé decir, no necesariamente. Claro, yo cuando estaba en España sí tenía una vida era un poco más sencilla, o sea que de alguna manera quizá para escribir podía hacer mejor. Aquí, bueno, también es verdad que, bueno, puedes tener un poquito más de soledad, no lo sé, pero no, es más difícil, ¿no? Porque hay que hacer muchas más cosas solo, ¿no? O sea, digo, el día a día puede ser más pesado y luego pues claro, el Cervantes aquí es un Cervantes muy grande que exige una atención, una entrega muy. Pero bueno, siempre nos quedan fines de semana, siempre nos quedan unas vacaciones, estas cosas. Qué bien, qué bien. Oye, pues querido Ignacio, yo te agradezco un montón que estés con nosotros, además, en el último programa de esta temporada. Y Muchísimas gracias. Solo un lugar como Buques 80 además podía haber podía haber hecho la trazabilidad, o como diría Feijóo, de que yo escribí hacia 2007 un artículo sobre Julio Iglesias, ¿no? exactamente, exactamente. Es cierto que además Solo, o sea, eso era una arqueología pasmosa. lo tenía yo por algún sitio apuntado, lo de ese artículo lejano. Pero es muy. Además, es bonito que nos encontramos aquí en Popes 80 porque cuando tú y yo nos conocimos, yo estaba en Popes 80 esencial y únicamente, o sea, no hacía ninguna otra cosa. O sea, que fíjate tú, estamos un poco más jóvenes ahora, pero bueno, oye. Pues así, pero bueno. Pues nada. Me alegro mucho y cuando tengas otro libro te vienes aquí a charlar un ratín, ¿vale? Venga, un Un abrazo y saludo a abrazo todos. grande, gracias, hasta luego. Pues como cada semana, ya lo sabes, en las recomendaciones culturales te traigo un libro y un disco. Y ya que hemos mantenido esta maravillosa charla con el autor del español que enamoró al mundo, traemos como libro recomendado esta semana otra de sus obras, Ya sentarás cabeza. Cuando fuimos periodistas 2006-2011. Un joven periodista entre redacciones, cafés y noches infinitas. Así arranca este diario personal de Ignacio Peiro, que cubre los años en que aún no había sentado cabeza. Y el periodismo era vocación, caos y aventura. Es un libro lleno de inteligencia, ironía y amor por la buena prosa. Retrata la vida urbana, la redacción de un periódico, la vida cultural y también la política de la España del 2006 al 2011, con ese estilo que mezcla la mirada aguda de Pla, el humor inglés y la nostalgia castiza. No es una novela, pero se devora como tal porque es divertidísimo. Peiro escribe con una elegancia que ya no se lleva y por eso mismo sienta tan bien encontrárselo. En cuanto al disco de la semana, esencial siempre así, vamos de veranito, ¿eh? Este doble recopilatorio es puro verano embotellado. Esencial reúne lo mejor de siempre así, sevillanas, rumbas, baladas y esa alegría sureña que atraviesa generaciones, canciones de todas las épocas del grupo, que son un buen ejemplo de todas las almas de siempre así, de mis queridos Rafa, Paola, Nacho, Ángel, Maite, Sandra y Mati.
Son canciones que huelen a feria, a reuniones en la playa, a brindis familiares y a tardes sin prisa, con letras que nos invitan a cantar, a reír, a recordar, a pensar y también a soñar. Desde la fundacional Siempre Así, hasta himnos como Si los hombres han llegado hasta la luna, la emoción de Llueve en Sevilla, la buena onda de Mis versos o la sensacional versión del maestro Sabina con su 19 días y 500 noches, discazo veraniego que te recomiendo escuchar y de paso visitar la web del grupo Siempre Así para ver si los puedes ver en esta gran gira del 2025 en que están metidos. Si tienes ocasión, no te los pierdas. Hasta aquí el programa de hoy y hasta aquí la primera temporada del Búnker. No olvides suscribirte al canal de YouTube de Popes80 para estar al tanto de nuestro regreso tras el verano, y allí también puedes ver todos los vídeos, contenidos y programas anteriores. Recuerda, nos seguimos leyendo a diario en popes80.com. Nos vemos a la vuelta. Felices vacaciones a todos y hasta la temporada que viene.